Hola, muy buenos días. Soy Claudio González Vidal, fundador de Profundización del Ser, y hoy te traigo un regalo muy especial porque vamos a analizar a Neptuno en la casa novena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a ir leyendo realmente a Liz Green, que es una autora, una astróloga muy reconocida a nivel mundial, que está en astro.com y sacó un libro que se llama Neptuno. Me imagino como en los 90, porque la verdad no estoy seguro, pero es un libro muy muy bueno porque tiene una visión muy particular, obviamente. Ahora, la dinámica va a ser lectura, reflexión, lectura, reflexión. Para introducirlos en el tema, Neptuno en la mitología romana, es el dios de las aguas, el dios de los mares. Es el homólogo a Poseidón, que es el dios de los mares en la mitología griega. Y por tanto, el mar, todos sabemos que es vasto, que es profundo, que es inmenso, casi infinito sensorialmente para nuestros ojos. Y por la curvatura de la Tierra vemos que no tiene fin. Ahora, también es la mayor profundidad, tiene más profundidad que la Tierra misma, en el sentido, obviamente, hasta lo que pueda llegar el ser humano. Em, ¿Qué más? Bueno, las aguas son las emociones y por tanto Neptuno es el tercer signo de agua del zodiaco, es el duodécimo y por tanto representa la conexión con la espiritualidad, con el yo superior. Es un planeta transpersonal muy muy poderoso porque lo que hace es conectarte con el infinito, conectarte con el universo y tú ser una antena mundana en esta tierra y poder conectar con toda esa energía y poder transmutarla y también comunicarla de una forma inconsciente. Representa los arquetipos de Carl Jung, del inconsciente colectivo y bueno, eso con Neptuno. Y Neptuno alojado en la casa novena le entrega una energía ya más de sabiduría, de buscar el conocimiento interior, conocimiento exterior también. Es un signo exploratorio porque recordemos que la casa novena está regida por Sagitario y por tanto Sagitario es un sabio es un centauro que tiene mitad humano y mitad caballo. Por tanto, tiene mucho de animal, de querer explorar, de ir más allá. Tiene un arco con una flecha con la cual da un sentido existencial a todo, y para poder encontrar ese sentido debe averiguar y filosofar y intentar comprender cada cosa de la existencia. Y para poder comprenderla no podemos estar a un nivel superficial como lo hace Géminis, sino que tenemos que hacerlo a un nivel más profundo como lo hace Sagitario. En el fondo, prepara la flecha, la lanza con dirección, con sentido, y son muy rápidos, son muy sagaces mentalmente, son muy joviales, le da esa jovialidad, también le da el sentido de profesor, de querer enseñar a los demás esa sabiduría, esa filosofía. Generalmente iluminan el camino. Después de Escorpio, que es la sombra de uno, es conocerse a uno mismo como esa sombra, se podría decir los defectos, los miedos, conectarse con aquello que es lo más oscuro del ser humano. Luego viene la iluminación, que es Sagitario, y eso es lo que entrega, eso es lo que puedo decir por ahora por Sagitario. La verdad, podríamos estar hablando 40 minutos de Sagitario, pero hice una introducción hablando de Neptuno y Sagitario para que podamos entender qué es lo que vamos a leer ahora, ¿ok? Y ahora comienzo con la lectura. Dice así, Neptuno en la casa 9. El misticismo neptuniano se encuentra como en su casa, en el templum de Júpiter. Júpiter rige a Sagitario, quizá porque generalmente se identifica a la fuente de la vida como una deidad, en lugar de buscarla a través de sustitutos. Sin embargo, a la casa 9 le concierne algo más que lo que solemos definir como religión, ya que todos los caminos que conducen a una comprensión más amplia de la vida pertenecen a su dominio. Muchos de ellos, como la educación superior, los viajes y la publicación de libros, puede que no incluyan ninguna aspiración religiosa identificable. Quizá fuera más adecuado definir a la novena como el área de la vida, en donde desarrollamos una visión del mundo
o una filosofía que nos permita integrar nuestras vivencias personales con los patrones universales. La religión cumple con esta función mediante un concepto de Dios. Los cuestionamientos sociales, políticos, psicológicos y filosóficos de otras esferas de interés para la Casa 9 la cumplen mediante una manera de entender la vida en la cual todo está relacionado con principios generales. La novena es la casa donde intentamos entender las leyes subyacentes en nuestra propia existencia, independientemente de que se las interprete como divinas o como humanas, y en este caso en un sentido psicológico, legal o socioeconómico. Cuando nos volvemos hacia lo divino, la naturaleza y las intenciones de la deidad que percibimos están en gran parte definidas por los planetas que tenemos en la casa 9. Quiere decir básicamente que la casa novena es una casa de profundización del conocimiento. Por tanto, te da una idea de compenetrar con aquel conocimiento que va más allá de la comprensión humana normal. Sí es cierto que la casa novena o Júpiter o Sagitario nos invita a ser más religiosos, pero si nos damos cuenta de qué significa la palabra religión, em, le da un sentido más de mm, como una rutina que nos lleva hacia un entendimiento superior. Son rituales, son, son rituales paganos que son muy antiguos, como la filosofía, como la forma de pensar. Y por eso es que Sagitario nos lleva más allá de lo que nos debería llevar, obviamente, cualquier otro signo. Es un signo muy, muy, muy veloz en el aspecto del conocimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, la educación superior, sí, los viajes también. Los viajes, obviamente, para poder conocer otras culturas, para poder abrir nuestro pensamiento y poder pensar de formas diversas, debemos tener la capacidad de poder conectar con otro tipo de personas que piensen diferente a nosotros y nosotros poder aceptarlas y en el fondo, poco a poco, poder ir profundizando en la cultura de otra cultura, valga la redundancia, para justamente poder conocernos mejor a nosotros mismos y poder comprender cómo nosotros pensamos. Neptuno le entrega ese conocimiento mucho más religioso. ¿Por qué? Porque Sagitario intenta profundizar en la religión o en la filosofía de una forma no religiosa, sino que más ritual, y Neptuno le hace conectar con todo aquello que es a nivel inconsciente, no sé, por los demás planos, em, la filosofía existencial, sentir que hay un Dios o que no lo hay, en el sentido de ya más de como estilo Nietzsche, se podría decir. Ya, bueno, continúo con la lectura. Cuando Neptuno está emplazado en la novena, se ve a Dios como una fuente oceánica divina. Independientemente de la educación religiosa que uno haya recibido, Dios como amor es la deidad que con más frecuencia reconoce un Neptuno en la casa 9. La redención es entonces un tema evidentemente religioso o espiritual, porque Neptuno en este emplazamiento no se inclina a los enfoques que fuerzan un equilibrio entre lo humano y lo divino, mediante el hecho de experimentar la divinidad en la vida. A Neptuno, en la novena, le importan el cielo y el infierno, así como la visión milenarista de un final del sufrimiento y el mal. Pero Neptuno no se limita a ser una deidad de una compasión infinita, según el modelo de Cristo. Es también la fuente maternal capaz de castigar, devorar y destruir. Y en la psicología de Neptuno en la casa 9, el terror de Dios puede ser tan fuerte como el anhelo de redención. El sacrificio y el sufrimiento son una parte importante del pensamiento religioso de Neptuno, lo mismo que la exclusividad espiritual. La religión no significa necesariamente redención, pero puede ser un medio de vivir
la mejor vida posible, de acuerdo con la voluntad divina. A ciertos enfoques, dentro del judaísmo por ejemplo, les interesa la relación entre el ser humano y Dios en función del comportamiento correcto, y no prometen ninguna fusión definitiva con la deidad, ya que una vida vivida rectamente constituye su propia recompensa. Ebertin cita a la autora, a un autor que a ella le gusta citar, que se llama Ebertin, dice, describe a Neptuno en la casa 9 como la facultad del presentimiento, la inspiración, una fantasía y una imaginación excesivas, autoengaño debido a una falta de facultades críticas. Esto puede aplicarse a Neptuno en cualquier emplazamiento, si eso es cierto, pero uno de los principales problemas de este planeta en la novena es la tendencia a proyectar la autoridad espiritual y moral sobre los demás, de modo que el nativo se convierte en un ciego seguidor de un credo que puede o no ser adecuado o saludable para él. Neptuno en la novena también corre el peligro de pretender que conoce las verdades religiosas absolutas. Si éstas fueran simplemente válidas para el creyente, no plantearían dificultad alguna, pero la propia identificación inconsciente con el Redentor puede llevar, en más de un caso, a obligar a los demás a que las acepten por la fuerza. Neptuno también puede proyectar la redención sobre Dios, lo cual quizá suena perfectamente apropiado, ya que es la base de la mayor parte de las aspiraciones cristianas. Pero tal vez sea necesario que cuestionemos el supuesto de que Dios es una madre siempre atenta que nos brinda su amor incondicional, que existe para satisfacer todas nuestras necesidades personales y que nos perdonará incluso cualquier forma de comportamiento infrahumano que adoptemos. Esta clase de Dios es particularmente atrayente para quienes desean esquivar la responsabilidad de sus acciones y elecciones en la vida cotidiana, y que si asisten con cierta regularidad a la iglesia o desnudan su alma en el confesionario, esperan que, por sencilla razón de que creen, se los disculpe por pegarle a su mujer, tiranizar a sus hijos, darle puntapiés al gato y practicar todas las formas posibles de fanatismo e intolerancia con los seres humanos. Este es el rostro más sombrío de un Neptuno en la novena, cuando de forma semejante a como lo hacen ciertas sectas fundamentalistas en Estados Unidos, empieza a recurrir a medios sumamente cuestionables para instruir a sus ignorantes correligionarios sobre las revelaciones de las que se siente depositario. No hay lugar para la ética en estas aguas neptunianas, ni tampoco para la simple cortesía humana, ni para el respeto por la inteligencia, los derechos o las fronteras de los demás. Los redimidos se han nombrado a sí mismos redentores, y lejos de parecerse a Cristo, se asemejan mucho más a la monstruosa Tiamat, y van perpetrando en el nombre del Redentor atrocidades psicológicas e incluso físicas, que jamás se podrían encontrar en las enseñanzas de Cristo. Wow, potente la lectura. Todavía no terminamos, quiero hacer una reflexión súper importante acá. Neptuno barre con las barreras que existen en las casas y como te conté en un principio del video, conecta con la divinidad profunda, ¿ya? Ahora, eso es Neptuno, cuando tú conectas con el más allá. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una influencia con la casa novena? Vas a intentar profundizar en aquello y vas a ir más allá de lo que van los simples mortales. Y claro, puede que encuentres ciertas verdades que son reveladas solamente a ti, para tu alma. Y si tú tienes la responsabilidad de compartirlas, em, no es obligación del otro, primero que todo, comprenderlo, porque no está al mismo estado o nivel de conciencia que tú. Puede que esté más arriba o más abajo, no sabemos para dónde está a lo mejor. Puede que lo mejor sea hacia abajo, como es abajo hacia arriba. Pero en el fondo lo que te quiero contar es lo siguiente. No estás en la misma frecuencia que otra persona, porque eso es prácticamente imposible,
Y sobre todo cuando hablamos de conexiones divinas, que no todo el mundo sabe conectarse con aquellas. Por tanto, tener la responsabilidad de, de enviar mensajes divinos al plano material, al plano terrenal, no te da la potestad para, primero que todo, obligar a alguien a que crea lo que tú estás diciendo. Segundo, regarlo de una forma dictatorial, como lo haría un Sagitario mal aspectado, diríase una flecha mal dirigida. Dirígela con buenas intenciones y te vas a dar cuenta que todo eso que se te ha sido revelado se va a enriquecer aún más y vas a poder conectar porque van a ver que tú estás utilizándolo de una forma, em, diría ser responsable, porque estás cuidando del libre albedrío de los demás seres humanos. O sea, está bien comprender más allá, sin embargo, es importante dejar que los demás, em, tú los puedes guiar, sí, sí, eso es cierto, los puedes guiar, los puedes instruir, les puedes expandir su conocimiento y conectar con ellos, pero lo que no está permitido es cambiarle el rumbo de la vida a alguien, ¿ya? Hacer que esa persona haga lo que uno quiera que esa haga y en el fondo proyectar nuestros miedos o nuestros patrones sobre una persona que en el fondo nos venera. Eso no es bueno. Entonces, conéctate con tu energía, conéctate con aquellos mensajes, compártelos de una forma positiva y dale un sentido existencial o colectivo para que los demás puedan seguir y hacer de su vida una vida más rica en conocimiento, en emociones, etcétera. Es probable que seas un gran líder espiritual para que la gente te vea a ti como alguien muy sabio, que tiene mucho conocimiento, pero debes aplicarlo con conciencia, con sabiduría. Pensar que hay un otro que está en su camino y tú solamente, créeme, es solo un granito de arena en su existencia. Porque en 30 años una conversación de muchas puede que le hagas clic en ciertos aspectos, pero no está en ti cambiarle la vida a otra persona. Cambia la tuya en 180 grados si tú quieres, transmútate, evoluciona y la gente sola se va a ir acercando a ti y vas a ir atrayendo gente que ya está más a un nivel de conciencia tuyo, cosa de que tú puedas ir escalando poco a poco y compartiéndolo en el fondo, ¿ya? Hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto y sobre todo en el aspecto de lo divino, ¿ya? Puede ser que tú tengas una conexión divina muy muy grande y eso te dé mucha sabiduría, pero también conlleva una gran responsabilidad. Bueno, continúo con la lectura. Si cuenta con la contención de un yo capaz de reflexionar, Neptuno en la casa 9 puede proporcionar una inspiración espiritual y artística que sea conmovedora y auténtica. La facultad del presentimiento de que habla Ebertin es la expresión de la presencia psíquica de Neptuno, es decir, de su capacidad para adentrarse en las corrientes emocionales de la psique colectiva con una visión intuitiva de un futuro que están haciendo. Y esta visión del despliegue de los acontecimientos históricos y del significado o propósito de la evolución humana puede ser uno de los dones de Neptuno en la casa 9, la que rige al artista como profeta y portavoz de los dilemas morales y religiosos del colectivo. Un buen ejemplo, dice la autora, es Goethe, quien encabezó el movimiento romántico alemán y personificó en Fausto no solo el dilema arquetípico del artista, sino también una visión profética del futuro de su propia nación. En su carta Neptuno está en Cáncer, emplazado exactamente sobre la cúspide de la casa 9, formando un gran trígono de agua con Júpiter en Piscis y Plutón en Escorpio. Otro buen ejemplo es Bob Dylan, el músico que fue el profeta de toda una generación de estadounidenses. Mediante una visión creativa, Neptuno en la casa 9 trasciende las fronteras de la propia cultura y expresa los temas universales del sufrimiento y la nostalgia del ser humano. Claro, la casa novena le entrega un sentido existencial a lo que nosotros sabemos.
Por tanto, Neptuno también, por su parte, perdón, entrega una imaginación rica para poder conectarse con aquello que los demás seres humanos no son capaces de ver. Entonces tú tienes un sentido colectivo muy potente y además una rica conexión con lo divino, entonces tú puedes compartir todo ese conocimiento con los colectivos. Esa es una tarea que tú tienes como súper... eh, es una labor muy, muy, muy hermosa, así que bien, sigue así. Pero recuérdalo con responsabilidad. Neptuno en la novena puede mostrar predilección por la espiritualidad mística y es capaz de ofrecer su lealtad a un gurú o a una filosofía que le exija el sacrificio de posesiones o de creencias anteriores. Las comunas espirituales son especialmente atractivas para un Neptuno en la casa 9, pero la idealización neptuniana de los líderes espirituales o religiosos puede llevar al nativo, es decir, a ustedes, a una profunda desilusión cuando no alcanza inmediatamente la iluminación o la salvación. Y si no es demasiado capaz de tamizar las enseñanzas recibidas valiéndose de su experiencia, tamizar es filtrar bueno, los tamices. Y si no es demasiado capaz de tamizar las enseñanzas recibidas valiéndose de su experiencia y de su propio sistema de valores, Neptuno en la novena puede manifestar una peligrosa credulidad. Sin embargo, una filosofía de amorosa obediencia a Dios constituye una senda apropiada. Sí, sí, eso estamos claros. La unio mística, debe ser latín, no lo sé, no es una mera fantasía de Neptuno en la casa 9. Es decir, que la unión mística que le da Neptuno en la casa novena con la religión, con la deidad, no es una mera fantasía de Neptuno en la casa 9, y si bien en la esperanza de una relación con la divinidad habrá siempre elementos de narcisismo primario, tampoco son tan raras las experiencias transpersonales y profundamente conmovedoras de tipo oceánico. El reto consiste en diferenciar entre la fuente divina y el maestro mortal que pretende ser su vehículo, y en asegurarse de que el propio narcisismo no genere un secreto autoengrandecimiento que socave la relación del yo con el mundo exterior. Bueno, esto es súper importante. Este es el mensaje que les quería dar también, que si bien tú eres un vehículo o un canal de comunicación entre los seres superiores o los planos superiores y el plano mundano, ser ese canal te hace ser un privilegiado que te da mucha responsabilidad en ese aspecto, pero em, ¿cómo decírtelo para no sonar... mm, a ver, no, no eres tú, ya, tú eres solamente un vehículo, tú eres solamente una persona que está conectada con el más allá y que te dieron la responsabilidad de poder conectarte con los demás. Pero eso no significa que tú seas el el creador de aquellos pensamientos o sentimientos. No quiere decir que tú seas la fuente de la sabiduría. No quiere decir que tú seas todo aquello que se te ha dado. No sé si me explico. Em, Hay que trabajar la humildad. ¿Ya? Eso es como algo que sería muy importante para ustedes, los que tienen a Neptuno en la casa novena. Porque puede ocurrir que tanta sabiduría, tanto conocimiento que sea divino, extraordinario, que sea fabuloso para la gente, que les cambie la vida, eso puede llevarnos a un narcisismo o a un egocentrismo que nos va a llevar a mal utilizar el poder y luego se nos va a quitar todo esto, porque realmente somos canales que se abren y se pueden cerrar, así que hay que cuidarlo, hay que cuidar ese don. Los viajes, prosigo, son tradicionalmente uno de los dominios de la casa 9. Con frecuencia las personas que tienen, bueno, me imagino que hacen más viajes espirituales que físicos. Ya ves, porque tienes a Neptuno en la casa novena, y Neptuno te hace conectarte con lo divino, entonces me imagino que meditas harto, me imagino que tienes mm, unos viajes astrales bien poderosos ahí. Bueno, los viajes son tradicionalmente uno de los dominios de la casa 9. Con frecuencia las personas que tienen acentuada esta casa se sienten renovadas y vigorizadas cuando viajan,
porque hacerlo les permite adquirir una perspectiva diferente y más amplia de su propia vida. Desde el punto de vista de la Casa 9, viajar nos pone en contacto con un mundo más vasto, lleno de actitudes, lenguas, costumbres y estilos de vida diferentes, que intensifican nuestro sentimiento de que la vida en su totalidad tiene significado. Y para un Neptuno en la novena, viajar puede proporcionar incluso una promesa de salvación. La profunda sensación neptuniana de estar en el exilio significa que el nativo no podrá encontrar nunca su hogar sobre la tierra, porque su verdadero hogar se encuentra más allá, en la divinidad. Así pues, Neptuno en la novena puede estar perpetuamente viajando en busca de la cultura perfecta o del paisaje perfecto. Quizás idealice algunos lugares en particular. Perdón. Quizás idealice en algunos lugares, en particular aquellos a los que se acude en peregrinación, como Lourdes para un católico devoto o Puna para los seguidores de Rajneesh. La llegada física al lugar soñado puede significar una decepción y una desilusión, pero Neptuno en la casa 9 también tiene el don de infundir en los lugares que visita una magia y un significado que al viajero pragmático se le escapan. Poblado así el lugar con las fantasías y los sentimientos del acuoso mundo neptuniano, ni siquiera el ruido y el desorden de los vehículos atestados de turistas bulliciosos llegan a destruir la belleza de la visión interior, proyectada sobre la realidad externa. Claro, Neptuno te entrega una rica imaginación, Neptuno te entrega una característica que pocos valoran, que es el sentido del arte, y te hace valorar mucho el lugar en el que estás. Sagitario te invita a llegar a destino rápidamente, como una flecha que llega a destino, es como las balas de hoy en día, llegan. El, el- el trayecto debe ser rápido. Pero ahora te invito a lo siguiente. Prueba probando lo otro. Es decir, prueba el sabor y el sentido al trayecto, recórrelo, porque ese trayecto está lleno de sabiduría, lleno, justamente para llegar al momento cúlmine donde vas a poder comprender el todo que te lo va a dar Neptuno. Pero esa flecha, mira el sentido de su trayectoria y a medida que vayas viviendo te vas a ir dando cuenta que todo tiene un sentido mucho más profundo del que tú crees. Es decir, el trayecto te va a entregar más riquezas de lo que te entrega el resultado. Prueba haciendo eso y quizás puedas obtener mucha más riqueza y yo sé que eso te va a llamar mucho la atención. Como Neptuno está vinculado con temas de redención, es decir, de salvar a un otro, que nosotros interpretamos como religiosos de acuerdo con la visión del mundo característica de la era de Piscis, podemos suponer que cuando Neptuno está en la casa 9, vemos una forma más pura de espiritualidad. Sin embargo, conviene que recordemos que las definiciones colectivas de Dios no son eternas, sino más bien peculiares de una época determinada. Al estudiar las religiones anteriores a la era cristiana como el budismo o sistemas filosóficos paganos como el platonismo, uno se sorprende ante la ausencia de la nostalgia y el sufrimiento neptunianos. Esos enfoques eran, y para una gran parte de la población mundial siguen siéndolo, una percepción tan válida de la verdad religiosa como pueden serlo en Occidente las diferentes versiones de la doctrina cristiana adoptadas desde el reinado de Constantino. Neptuno en la casa 9 no es sino más ni menos, no es ni más ni menos religioso que cualquier otro planeta emplazado en ella, pero a nosotros nos parece que lo es más porque se centra en los temas de redención y el sacrificio, en cuyo contexto definimos nosotros el verdadero sentimiento religioso. Igualmente, la sincera y en ocasiones inquietantemente irreflexiva tendencia que muestra este planeta a identificarse de forma absoluta con el Redentor elegido puede hacer que el devoto neptuniano parezca más comprometido espiritualmente,
lo cual también es una percepción teñida por la visión del mundo característica de Piscis, que equipara el compromiso espiritual con la obediencia a una fuente externa de autoridad religiosa. Básicamente quiere decir que las religiones hoy en día nos han enseñado que solamente ven redención, sacrificio y autocastigo. Y las religiones como el taoísmo, como el hinduismo, el budismo, son religiones más introspectivas que te invitan a salir del sufrimiento, a salir del sacrificio, para conectarte con el sentido de la vida y poder valorarla desde la alegría, desde el agradecimiento, etcétera. Entonces, acá la autora hace como una comparación y dice que si bien la gran mayoría de la gente asocia las religiones con un sacrificio, em, eso es porque en la era de Piscis se nos inculcó eso, que fue hace 2000 años atrás, desde que llegó Cristo al mundo. Pero no es la única forma de conectarte con la religión, no es la única forma de conectarte con tu espíritu. Eso es lo que te quiere decir la autora básicamente. Ya, bueno, continúa entonces. Neptuno en la novena es visionario por naturaleza y puede indicar una honda captación intuitiva de las realidades superiores o de las más profundas. Si no se le ponen límites, corre el riesgo de caer en el fanatismo, pero una creencia sincera en la bondad de la deidad es innata con un Neptuno emplazado en la casa 9, tanto en la carta de una nación como en la de un individuo. Y mucho depende de que la conciencia sea la de una persona o la de un pueblo. Y mucho depende de que la conciencia sea la de una persona o la de un pueblo, pueda equilibrar la conmovedora visión neptuniana de una fuente de amor con una buena dosis de reflexión, objetividad y sentido común. Bien, con eso terminamos hoy. Eh, Me gustó mucho esta lectura y las reflexiones que obtuvimos de ella, que obtuve de ella en realidad y que la compartí contigo. Em, bueno, eso, espero que te conectes más con aquello que te llega como mensajes divinos, que sepas comunicarlo de una forma responsable, que seas más objetivo, que seas más reflexivo y que tengas sentido común. Eso es lo que te invita la autora, eso es lo que te invito yo también. Em, Cuidado de conseguir fanáticamente alguna cosa. Yo sé que eso te invita a tu Júpiter, eso te invita a hacerlo tu Sagitario para poder profundizar, pero también es importante disfrutar el trayecto y no solamente ver el resultado y querer aprender rápidamente. Recordemos que profundizar en temas también uno cae en trampas mentales propias y, y por eso es importante ser objetivo de repente, porque esas mismas trampas mentales que son propias de cada ser humano y que todos tenemos cuando intentamos profundizar en algún tema, yo diría que es una de las cosas que podemos sacar adelante conociendo gente nueva, culturas nuevas, que expandan nuestro nivel de conciencia y comprendamos que existen otras realidades muy diferentes a la nuestra y que nosotros solamente estamos experimentando lo que tenemos que experimentar en este mundo. Así que te dejo un abrazo gigante, sigue con tu sabiduría, sigue con tu conexión espiritual y te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídate mucho. Chao.